minutos, una historia maravillosa tiene que ver a esta hora con la pregunta del millón en los Estados Unidos, Catalina. ¿Quién va a ser el próximo presidente de ese país? Y aparece en el espectro un hombre llamado Alan Lichtman. Alan Lichtman es muy reconocido en los Estados Unidos, es historiador, es profesor y ha acertado en 8 de 9 predicciones sobre las elecciones presidenciales en ese país. Fue uno de los pocos en predecir el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton en el año 2016 y está hoy con nosotros. Mateo también nos acompaña. Mateo que viene los domingos, pero vino a colarse hoy en W Fin de Semana de sábado, pero nos encanta tener la voz de nuestro querido Mateo hoy con nosotros. Mateo, gracias por estar. Y bueno, al señor Alan Lichtman, un saludo, gracias por acompañarnos. Y tal vez la primera pregunta, vamos rápidamente, es, señor Lichtman, ¿quién va a ser el ganador de las elecciones en los Estados Unidos? ¿Será Trump o será Biden? Buenos días. Mr. Lichtman, thank you so much for being here with us in W Radio. First of all, who will be the winner of the elections? Will it be Trump or will it be Biden? Yes, I have made a final prediction of the winner based on my 13 keys to the White House, which has been correct since I predicted Ronald Reagan's re-election in April 1982. And the way my system works is it looks at the strength and performance of the party holding the White House. Things like foreign policy successes and failures, long and short-term economy, scandals, social unrest, policy change. And if 6 or more of the keys go against the party holding the White House, they are predicted losers, any 6. As of the end of 2019, President Trump was down 4 keys, 2 keys short of a predicted defeat. But then in 2020, everything changed in the U.S. We were hit with the pandemic and with the cries for social and racial justice. And rather than dealing substantively with these challenges, Trump reverted to his 2016 playbook when he was the challenger and tried to talk his way out of them. He didn't understand the deeper meaning of the keys, which is that when you're the sitting president, it's governing, not campaigning, that counts. And the result was he lost 3 more keys. The short-term economic key, the long-term economic key, and the social unrest. So he went from 4 keys down to 7 keys down, 1 more than needed to predict his defeat. So my final prediction is that Donald Trump will become the first president since Bill Clinton beat George H.W. Bush in 1992 to lose a re-election bid. Él ha hecho una predicción final del ganador basado esto en sus 13 claves para la Casa Blanca, la cual ha sido correcta, como usted bien decía, desde que predijo la reelección de Ronald Reagan en abril de 1982. Dice que esto fue 2 años antes de tiempo y en el medio de lo que fue en ese entonces la peor recesión desde la Gran Depresión. Y la forma en que su sistema trabaja es que mira las fortalezas y el desempeño del partido que se encuentra en la Casa Blanca. Entonces mira la política exterior, la economía a corto y a largo plazo, los escándalos, los cambios de políticas, y dice que en 6 o más de las claves van en contra del partido que está en la Casa Blanca, y así los predice como perdedores. Al final del 2019, lo que ocurría era que el presidente Donald Trump estaba abajo en 4 claves, a 2 claves de una derrota ya predicha, pero luego, en este 2020, todo cambió en los Estados Unidos. Se enfrentaron a una pandemia y a una crisis de justicia social y racista, y en vez de lidiar, digamos, de una manera sustancial con estos desafíos, pues Trump simplemente regresó a su libro de jugadas, como él lo llama, en 2016, donde él era el retador, e intentó escaparse de eso, y no ha podido entender el significado profundo de estas claves, que es que cuando uno es el presidente en ejercicio, hay que gobernar y no hacer campaña, y el resultado fue que perdió 3 claves: la economía a corto plazo, medida por la recesión electoral, una clave de economía a largo plazo, pues por este marcado crecimiento negativo, y la clave del malestar social, que está haciendo estragos por todos los Estados Unidos. Así que pasó de estar 4 claves
abajo de 7, y una más que es la necesaria para predecir su derrota. Entonces dice que su predicción final es que Donald Trump se va a convertir en el primer presidente desde que Bill Clinton venció a George H.W. Bush en el 92 en perder una reelección. Incluso dice que nunca en la historia de la Casa Blanca el partido que estaba a cargo sufrió un cambio tan dramático en la suerte que tenía en tan solo en unos meses. Mateo, por favor, pregúntele a nuestro invitado en qué consiste ese sistema que él ha desarrollado para ser considerado hoy ese historiador gurú, esa persona que siempre acierta. What is the system that you developed to be considered today the historian guru, of course, the man who always succeeds? Yes, I developed the system in 1981 in collaboration with Vladimir Kailas-Borak, the world's leading authority in earthquake prediction. We were both distinguished visiting scholars at Caltech in Pasadena. And while it may seem like a geophysicist from Moscow and a U.S. historian are the odd couple of political research, actually our expertise fit perfectly because we reconceptualized American presidential elections. Remember, this is 1981, not as Reagan versus Carter, not as Republican versus Democrat, not as liberal versus conservative, but in earthquake terms, as stability, the party in the White House stays in power, earthquake, the party's turned out of power. And we looked at every American presidential election from 1860, when Abraham Lincoln was elected, back in the horse and buggy days of politics, through 1980, using Kailas-Borak's method of pattern recognition to see what patterns are associated with stability and earthquake. And that's how we came up with the 13 keys and the 6-key decision rule. It's a very, very robust system. Goes all the way back to 1860. And, of course, predictively, it's worked since 1984. Joana, él desarrolló el sistema en 1981, esto en colaboración con Vladimir Kailas-Borak, la autoridad mundial en predicción de terremotos. Ambos eran distinguidos visitantes y eruditos en Caltech, en Pasadena. Y mientras que parecía que un geofísico de Moscú y este historiador de los Estados Unidos pues eran como la pareja extraña de investigación política, pues de hecho para él su experiencia encajaba perfectamente porque ellos dos reconceptualizaron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Él dice que recordemos que eso era 1981, no era Reagan contra Carter, no era republicanos contra demócratas, tampoco liberales contra conservadores, era en términos de terremotos. La estabilidad era el partido que permanece en el poder de la Casa Blanca y el terremoto el partido que se queda sin poder. Y así revisaron cada elección presidencial estadounidense desde 1860, cuando Abraham Lincoln fue elegido, esto en esos días de política de caballos y carruajes, así les dice, hasta 1980. Usaba el método de reconocimiento de patentes de este ruso, de Kailas-Borak, para ver los patrones o cuáles estaban asociados a la estabilidad y los terremotos. Y así fue como se les ocurrieron estas 13 claves, un sistema para él muy robusto que va desde 1860 y por supuesto ha funcionado predictivamente desde 1984. Así es, Mateo, y a nuestros oyentes, los que están entrando en sintonía a esta hora en W Fin de Semana, estamos hablando con Alan Lichtman, es el historiador estadounidense que ha acertado en 8 de 9 predicciones sobre las elecciones en Estados Unidos. Mateo, yo sí quisiera preguntarle algo, no es muy difícil predecir específicamente la política, o sea, teniendo en cuenta que depende mucho de cómo los seres humanos somos muy cambiantes y que muchas veces dependemos también de cómo nos levantamos, sobre todo. And Mr. Lichtman, it is not very difficult to specifically predict politics, just when it depends on us as human beings, that we are so changeable and that we often depend on how we get up? Well, I think there is a commonality that runs through the American electorate, despite many, many changes. And that commonality is reflected in the keys. And it is that the American electorate is fundamentally pragmatic. It's not fooled, it's not tricked.
Rather, it asks, based on performance, whether or not the party holding the White House merits another 4 years in office. And even though, our economy, our demography, our politics, our society have fundamentally changed since 1860, the remarkable discovery that Kyla Sporak and I made was that the same pragmatic factors that drove the election of Abraham Lincoln drives the election of the president today. Él cree que existe una comunalidad que corre a través del electorado norteamericano, esto a pesar de los muchos cambios. Y esta comunalidad está reflejada en las claves, y es que el electorado norteamericano es fundamentalmente pragmático. O sea, no se engaña y en cambio se pregunta con base en el rendimiento, ya sea si el partido que está en la Casa Blanca cuenta o no con otros 4 años en el poder. Y a pesar de la economía, la demografía, la política y la sociedad, y que haya cambiado desde 1860, el descubrimiento más notable que hizo con el ruso, con Kelly Sporak, fue que los mismos factores pragmáticos que impulsaron esa elección de Abraham Lincoln muchos años atrás, impulsan todavía las elecciones de hoy en día. A mí me parece impresionante todo lo que estamos escuchando a través de esta entrevista que hoy en W Fin de Semana hacemos con Alan Lichtman, historiador estadounidense, un hombre que se le ha medido a hacer predicciones y generalmente 8 de 9 las ha ganado. ¿No cree él que en 2020 se debería agregar alguna otra clave dentro de todas esas que él ya maneja, que son 13, teniendo en cuenta hoy por hoy la pandemia por el COVID-19 y también teniendo en cuenta que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se muestra como alguien tan conflictivo como lo pudimos ver en los debates o en el primer debate? Don't you think that in 2020 you should add the most outstanding key of all? And it's the crisis due to COVID-19. Perhaps that maybe will change the equation. And well, Trump, that in itself is a difficult type, conflictive, or well, so it shows. This is the beauty of the keys. If there is a major crisis that isn't dealt with effectively by the president, it will trigger the loss of keys that are already in my system. So Trump's failed response to the pandemic triggered the loss because of its economic consequences of the 2 economic keys, the long and short-term economic keys, and contributed to the social unrest we see raging across the land. So while I don't have a pandemic key, because this is a once-in-a-100-year occurrence, something major like that will be reflected in the keys, and that is why the system has been so successful for over 150 years of our politics and prospectively for 40 years. Rosario dice que esa es la belleza de las claves, que si hay una crisis importante que el presidente no trata de manera efectiva, accionará las leyes de las claves que ya están en su sistema. Así que esa fallida respuesta de Trump a la pandemia acciona las leyes, porque es una consecuencia económica de esas 2 claves económicas, la economía a corto y la economía a largo plazo. Y esto, pues, por supuesto, contribuyó al malestar social que vemos a través de los Estados Unidos. Así que no tiene una clave pandémica, porque esta es una situación que pasa una vez en 100 años. Así que algo tan importante como eso se verá reflejado en las claves. Y es por eso que el sistema ha sido tan exitoso por más de 150 años de política y prospectivamente cree por 40 años. Sí, hay otra cosa que se debe tener en cuenta en estas claves, Mateo, y es ese desarrollo de la tecnología. Hace unos años el movimiento en redes sociales no era tan apabullante como lo es hoy. Pregúntele por favor a nuestro invitado qué opinión tiene sobre esto. Mr. Lichtman, another point to add in the keys is not technology. A few years ago, the movement in social networks was not so as overwhelming as it is today. What do you think about what happens there? Every 4 years, someone says to me, this is new, the keys won't work. 2008, we have an African American running for the first time.
Or 2016, we have a woman running for the first time. Or we have this new social media. But again, the keys have worked since 1860. In 1860, you didn't even have radio, much less television or social media, and yet the same set of keys worked. And because the keys have held over such enormous changes in everything about American politics, I'm not worried about the changes that occur every given 4 years. The keys are what we call a very robust system. And because there are 13 of them, they take into account major changes like the pandemic. Joanna, cada 4 años alguien le dice, esto es nuevo, las claves no funcionarán. En 2008 tenían un afroamericano postulándose por primera vez a la presidencia. En 2016 tenían una mujer postulándose por primera vez también a la presidencia. O tenían estas nuevas redes sociales, pero dice que de nuevo las claves han funcionado desde 1860. En esa época no tenían ni radio, menos televisión o redes sociales, y aún así el mismo juego de claves funcionó, porque las claves han soportado unos cambios enormes en todo lo relacionado con la política estadounidense, y no se han preocupado por los cambios que pasan cada 4 años. Así que las claves serán llamadas un sistema muy robusto, y como son 13 de ellas, toman en cuenta cambios tan grandes como una pandemia. Wow, teniendo en cuenta este pronóstico de nuestro invitado hoy en W Fin de Semana, ganando Biden, que es lo que nos ha dicho hoy el doctor Alan Lichtman, que lo mantiene en vela de su pronóstico, de todo lo que nos ha dicho, que no lo deja dormir. And Mr. Lichtman, what keeps you awake on your forecast of this win by Biden? Well, those are the only 2 things that keep me awake on my forecast, because they're beyond the scope of the keys. Beyond that, because the keys are the big picture. You don't wipe out a scandal. You don't change midterm election results. You don't suddenly change the course of foreign policy. Keep your eye on the big picture is the advice I give everyone as gauged by the keys. So the campaigning over the next month is not going to change them. My prediction stands, but I explained to you what has me worried. Pues Rosario dice que hay 2 cosas que lo mantienen despierto. En este caso, más que todo, es lo de la supresión del voto y, por otra parte, la intervención de los rusos en las elecciones. Dice que lo que ocurre es que esas son las únicas 2 cosas que lo mantienen despierto, porque están más allá del alcance de esas claves. Más allá de eso, porque estas son el panorama en general. O sea, esto no borra el escándalo ni cambia los resultados de las elecciones de mitad de periodo. Para él no cambia de repente el rumbo de la política exterior. O sea, le dice a la gente que hay que mantenerse atento al panorama en general. Ese es el consejo que le da a todo el mundo según sus claves, por supuesto. Así que la campaña en este mes que viene para él no va a cambiar. Su predicción se mantiene y afirma que Biden va a ganar. Mateo, por favor, pídale que nos describa en una palabra a Donald Trump. Mr. Lichtman, can you describe Trump in a word? Self-absorbed. He cares only for himself. So that's the single best word I can come up with. Absorto en sí mismo, se preocupa solo por él. Es la mejor palabra que se le ocurre para describirlo. ¿Y a Joe Biden? And Joe Biden? Empathetic. Empático. Al doctor Lichtman, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue un honor poder hablar con usted y justamente, pues también fue un honor, Mateo, poder entender todo lo que hay alrededor de una predicción política, que en este caso se basa en 13 claves que ya él nos explicó y que terminan realmente siendo muy, muy interesantes. De nuevo, gracias, doctor Lichtman. Mr. Lichtman, thank you so much for this couple of minutes here in W Radio talking about these 13 keys and predictions for these upcoming elections. Look, I'm a human being. Of course I can be wrong. You know, I don't have a pipeline to the Almighty. I don't have a crystal ball. My predictions are based on my understanding of history. Am I confident in my prediction? Absolutely. As a human being, can I be wrong? Of course I can.
Así por último, Rosario nos dice que es un ser humano, nos aclara que por supuesto puede estar equivocado, que no tiene un conducto hacia el Todopoderoso, tampoco una bola de cristal. Dice que sus predicciones simplemente están basadas en su comprensión de la historia, que si está confiado en su predicción, por supuesto, pero que si como un ser humano puede estar equivocado, claro que sí.